Pueden tomar asiento, hermanos y hermanas. Gracias, hermana Francisca, por la oración. Y como ven ustedes en el boletín, ya vamos a empezar una rotación de oración y cada semana le toca a una persona orar por el culto. Así que si ven en la parte trasera del boletín, quizá van a ver su nombre. En ese día no pueden faltar. O si van a faltar, bueno, no falten, pero si por algo, alguna emergencia o algo tienen que faltar, me avisen con anticipación para que podamos ya listar una persona que pueda orar en su lugar. Amén. Así que esa rotación se va a dar, cada semana va a ser una persona diferente que ora por el culto y así pues vamos a recibir la bendición, como yo creo que muchos de nosotros fuimos muy bendecidos hoy por la oración de la hermana Francisca, porque ese corazón sincero, ese corazón humilde que le agradece a Dios es algo que de verdad nos toca el corazón. Amén. Entonces vamos a recibir la palabra de Dios hoy día y es una palabra muy importante. Bueno, siempre la palabra es importante, pero hoy especialmente nos vamos a enfocar en lo que es el Evangelio y la persona de Jesucristo. ¿Quién es Él y por qué Él es el único Salvador? Amén. Vimos el día martes esta pregunta. Vimos esta pregunta el día martes y hablamos de los mandamientos, del pecado humano. Yo creo que llegamos al punto donde reconocimos todos nosotros, wow, somos pecadores y Dios es un Dios santo y tenemos que rendirle cuentas a Dios. El rendirle cuentas a Dios, nadie le va a poder pagar por los pecados, porque el pecado se paga no con un par de centavos o con dólares, se paga con la muerte. Dice la palabra de Dios. Amén o ouch. Y entonces llegamos nosotros a la segunda sección del catecismo que habla de nuestra necesidad de la salvación y quién es el Salvador. ¿Qué tipo de Salvador es el único que nos puede rescatar de este castigo justo, de la ira de Dios? Vimos el día martes esta pregunta. Vimos dos preguntas el día martes. La primera pregunta que vimos el día martes fue esta. ¿Qué tipo de redentor, de Salvador necesitamos para ser reconciliados con Dios? Esta es la pregunta número 21. Y la respuesta que vimos el día martes es la siguiente. Una respuesta bastante simple, breve, concisa, pero que abarca muchas cosas. Dice la respuesta así: ¿qué tipo de redentor necesitamos para ser reconciliados con Dios? Vamos a leer juntos la respuesta en voz alta. Uno que es verdaderamente humano y a la misma vez verdaderamente Dios. O sea, que el único que nos puede salvar, que tiene la autoridad, el poder, la capacidad de salvarnos, es una persona que a la misma vez es 100% divino y a la misma vez 100% humano. Si hay una brecha entre la humanidad y Dios, la humanidad pecaminosa y Dios santo, que nadie, ningún puente puede juntarnos, mientras que esa persona, ese Salvador, ese puente que nos une, sea a la misma vez digno de alcanzar el cielo y también lo suficiente humilde para alcanzarnos a nosotros y así reconciliarnos con Dios. Amén. Así que el Salvador tiene que ser verdaderamente humano y verdaderamente divino. Así que ya con este requisito se pueden descartar todos. Mahoma, el profeta de los musulmanes, él fue un ser humano. ¿Cómo lo sé? Él murió. La Virgen María ¿nos puede reconciliar con Dios? ¿Nos da acceso a Dios? ¿Nos abre el camino al cielo? No, porque ella murió. Una ser humana. Los sacerdotes, los papas de la Iglesia Católica que supuestamente pueden llegar aquí a recibir la confesión del pecador y luego como que reconciliarlo a uno con Dios. ¿Es un sacerdote, un mediador lo suficientemente justo para poder reconciliarnos a nosotros con Dios? No. Con este requisito, con este único requisito, ya se descartan todas las opciones y queda solamente uno, quien es Cristo Jesús. Amén. Y vimos el día martes la pregunta número 22 del catecismo, que dice así: ¿por qué el Redentor debe ser verdaderamente humano? Empecemos con la humanidad, ¿ok? ¿Por qué el Redentor tiene que ser un ser humano? En vez de ser, digamos, un animal, en vez de ser, qué sé yo, un extraterrestre o un espíritu, ¿por qué el Salvador, el Redentor, tiene que ser humano? Y vimos la respuesta, dice la palabra, para que en su naturaleza humana pudiera obedecer la ley perfectamente en nuestro lugar
y sufrir el castigo por nuestro pecado. Requiere dos cosas, que paguemos por nuestros pecados y que seamos perfectos. Y ninguno de nosotros puede pagar el precio de nuestros pecados y ninguno de nosotros es perfecto. Pero Jesucristo hizo ambas cosas, amén. Y lo hizo como ser humano. Y también para que pudiera simpatizar con nuestras debilidades. En fin, el Salvador de la humanidad tiene que ser humano, tiene que poder simpatizar, compadecer de la humanidad. Vimos dos partes. Primeramente, que en su naturaleza humana Él pudiera obedecer la ley perfectamente en nuestro lugar y sufrir el castigo por nuestro pecado. Vimos la palabra en Hechos 2:14 y versículo 17, Hebreos, 2:14, 17 al 18. Dice la palabra: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Tiene que ser un ser humano para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere y para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Amén. Vimos que Jesucristo vemos en el Antiguo Testamento, el chivo expiatorio que cargó los pecados de Israel y que reconcilió al pueblo con Dios. Jesucristo es como ese chivo expiatorio en que Él toma todos nuestros pecados sobre su persona, sobre sus hombros y las clava sobre esa cruz. Jesús es el Cordero perfecto de Dios, que paga el precio de nuestros pecados, que muere la muerte que merecemos y vivió la vida perfecta que ninguno de nosotros podemos vivir, que Dios se merece de cada uno de nosotros. Y vimos en 2 Corintios 5:21 aquí este intercambio glorioso, maravilloso del Evangelio. Dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, quien es Cristo Jesús, ¿verdad? El único perfecto, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado? Dios el Padre lo hizo, Dios el juez justo, el Padre lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Toda la suciedad mía Dios la toma y se la entrega a Cristo Jesús. Y la perfección, la belleza, la justicia de Cristo Jesús me la entrega a mí. Pregunta. No sé si algunos de ustedes ahorita están endeudados, no alcen la mano por favor. Pero me imagino que hay personas que están endeudadas, tal vez con el banco, tal vez con amigos, tal vez con enemigos, no sé. Pero que tienen una deuda. ¿Cómo se siente tener una deuda? ¿Se siente bonito? ¿Tienen paz? La deuda es una cosa mala, ¿no? Nosotros tenemos una deuda con Dios. Imagínense ustedes, el mero hecho de que simplemente te perdonen la deuda, ya eso es, wow, maravilloso, ¿ok? Digamos que el hermano Adrián tiene una deuda de 10 millones de pesos en México. No sé qué está haciendo allá en México, pero tiene una deuda de 10 millones de pesos. Y que alguien le venga y le diga, ¿sabes qué? Yo sé que eres un hombre pobre, trabajador, pero que no tiene lo suficiente. Yo te voy a pagar la deuda. Y le escribe el cheque ahí en ese momento y se lo entrega, lo deposita en el banco y ya tiene el balance de cero. ¿Eso es bueno o malo? Es excelente. Pero Jesucristo no solamente nos perdona nuestra deuda, Él toma toda la riqueza que Él tiene, su justicia, y lo deposita en nuestro banco. Entonces va mucho más allá de la misericordia. La misericordia es no recibir el castigo que merecemos. O sea, es ya quitar esa deuda y yo ser un hombre libre. Pero además de pagarme la deuda, Él me da infinitamente más. O sea, ese es el Evangelio, hermanos y hermanas. ¿Entienden eso? Entonces es inimaginable la grandeza, la gloria del Evangelio de Cristo Jesús, que no solamente nos perdona, nos quita, nos paga la deuda, sino que nos da la riqueza de Cristo Jesús. Amén. Seguimos en la palabra y dice, y también para que pudiera simpatizar con nuestras debilidades. Dice la palabra en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Digamos que ustedes están pasando por un tiempo muy difícil. De repente una hermana está pasando una traición de parte de su expareja.
¿Prefieren ustedes recibir consuelo de una persona que ha experimentado eso? Una persona que nunca jamás ha vivido eso. Yo creo que una persona que compadece, ¿no? Que sabe, que siente el dolor, que lo ha vivido. Y Jesucristo no es una persona tan excelsa, tan apartada de nosotros que no puede compadecerse de nosotros. Él llegó aquí a esta tierra, tomó un cuerpo humano, carne humana, y se hizo uno de nosotros, pero no pecó. Amén. Así que vamos en 1 Corintios 15, 21 al 22, que es necesario que sea humano porque, en fin, los humanos pecamos contra Dios y necesitamos un representante humano que pague el precio de nuestro pecado, que sea nuestro Salvador. Dice en 1 Corintios 15, 21 al 22, y aquí vemos cómo hay dos cabezas de la humanidad. Está Adán, el pecador, y Cristo Jesús, el Salvador. Y toda la humanidad está o bajo Adán o está bajo Cristo Jesús. Todos. Dice aquí en 1 Corintios 15, 21 al 22, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Cristo Jesús se hizo un ser humano para salvar a los humanos. Amén. ¿Puede un animal pagar el precio de mi pecado? No. Yo siendo humano, un humano tiene que pagar por mí. Pero el problema es este. Y vamos a llegar a la próxima pregunta. Necesito un ser humano que sea mi representante, que sea mi cabeza. Pero el problema es este. ¿Puede un ser humano pagar el precio infinito que Dios se merece? No, porque nosotros somos finitos. Entonces hay un dilema en que necesito un ser humano que sea mi salvador, pero también necesito que ese salvador sea capaz de aplacar la ira de Dios. ¿Ok? Entonces primeramente la primera condición tiene que ser un ser humano. Y para resumir lo que vimos el día martes, podemos decir estas dos cosas. ¿Por qué el Redentor debe ser verdaderamente humano? Porque necesitamos un Redentor humano que compadece de nosotros y de nuestra condición humana, pero a la misma vez es sin pecado. O sea que Él vivió la vida perfecta que Dios requiere de mí. Y segundamente, porque nuestro Redentor tiene que ser capaz de morir y así pagar la deuda que tenemos con Dios con su muerte. Él murió la muerte violenta que Dios requiere de mí, de mi persona. Entonces vivió la vida que no pudo vivir y murió la muerte que yo merecía, que yo debería haber sufrido, ¿no? Entonces Él tiene que ser humano por estas dos razones. ¿Entienden eso? ¿Está clarito todo? Jesucristo fue al 100% un ser humano. Pero llegamos entonces a la pregunta de hoy, en la pregunta número 23 del Catecismo. ¿Por qué el Redentor también tiene que ser verdaderamente Dios? ¿Por qué tiene que ser a la misma vez 100% divino? Y ya les di una pista ahorita, que Dios es un Dios infinito, grande, y que el precio que tenemos que pagarle a Dios es un precio tan grande que ningún ser humano lo puede pagar. Amén. Vamos a ver la palabra de Dios. ¿Por qué el Redentor debe ser verdaderamente Dios? Vamos a leer juntos la respuesta en voz alta. Para que por su naturaleza divina, su obediencia y su sufrimiento fueran perfectos y eficaces, y también que Él fuera capaz de soportar la ira justa de Dios contra el pecado y vencer la muerte. ¿Ok? Entonces, primeramente, está el problema de que ningún ser humano puede pagar el precio completo. Porque si el precio es infinito, ningún ser humano siendo finito puede pagar un precio infinito. Pague lo que pague con su vida, no puede pagar la deuda completa. Solamente Dios lo puede hacer. Si Dios es el ofendido, Dios tiene que aplacar su ira y solamente Dios lo puede hacer. Ningún ser humano lo puede hacer. ¿Ok? Y el segundo punto, ¿de qué? De que, pues, tuvo que vencer la muerte y resucitar en poder. Y solamente Dios lo puede hacer. Un ser humano no puede vencer la muerte con su propia fuerza, con su propia voluntad. Dios lo tiene que hacer. Amén. Así que la respuesta a esta pregunta, ¿por qué el Redentor debe ser verdaderamente Dios?, tiene dos partes. Vamos a ver la primera parte. Ahora, antes de ver la primera parte, quiero explicarles esto claramente y tenemos que dejar esto clarito. ¿Por qué? Porque muchas de las sectas hoy día no creen en la divinidad, en la deidad de Jesús. Aunque ustedes no se lo crean, hay personas que se llaman supuestamente cristianos, pero que no creen que Jesucristo fue Dios. Creen que Él fue humano, pero no creen que Él fue Dios. Y si Él no fue Dios, entonces todo lo que Él hizo sobre la cruz y todo lo que Él dijo, nada vale. Es un hombre loco, es un mentiroso.
no es un salvador digno de recibir alabanza, adoración, nuestra fe. Él es un loco, él es un mentiroso, estafador, engañador, ¿no? Entonces, tenemos que dejar esto claro primeramente, que Jesucristo es Dios, amén. Y vamos a ver la palabra de Dios, lo que dice Dios acerca de la divinidad, la deidad de Jesús. Por ejemplo, vemos la palabra aquí en Colosenses 2:9. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Y así con estos textos podemos nosotros convencerle por lo menos a los, qué sé yo, a los mormones que no creen en la deidad de Jesús, en los musulmanes, en los testigos de Jehová, que Jesucristo fue Dios. Ok, así que vamos a ver la palabra aquí, Colosenses 2, versículo 9. Dice la palabra de Dios así: porque en Él habita corporalmente una parte, mitad de la plenitud, no, toda la plenitud de la deidad, de la divinidad. Al 100% de Dios mora en forma corporal en Cristo Jesús, en su persona. ¿Ok? Seguimos en la palabra aquí. En Juan 1, versículos 1 al 3. Juan empieza su evangelio así, confirmando con certeza la deidad, la divinidad de Jesucristo, que no es cualquier hombre que nació. Mire lo que dice Juan, el discípulo que vivió con él, que comió con él, que lo miró, que vio todos sus milagros, que durmió con él, que escuchó sus prédicas. Juan dice esto de Cristo Jesús: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. O sea, Jesús ha existido siempre, eternamente, siempre estuvo con Dios. Pero a la misma vez es la misma esencia de Dios, Él es divino. Y dice en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Así que está poniendo a Jesucristo al mismo nivel que el Dios, el Padre, el Creador, que Jesucristo mismo creó el mundo entero. Él es Dios. Y seguimos en el versículo 14, mire lo que dice aquí. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Y esto lo está diciendo un testigo de Cristo Jesús que vivió con Él. Es otra cosa si es una persona que simplemente escuchó, ok, dice un chisme de que él fue tal y tal persona que dijo tantas cosas. No, él vivió con él. Ustedes me conocen a mí, ¿sí o no? Entonces, si alguien le pregunta a usted, ¿ustedes conocen a Chung, el pastor Chung? Ustedes pueden decir, sí, lo conozco. De hecho, él ha visitado mi casa, él es un poco alto, él es muy guapo. Y van a decir solamente la verdad de mí porque me conocen. ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? Porque me conocen. Juan está dando testimonio de Cristo Jesús, que él conoció. Él no tiene ninguna razón para mentir. ¿Que le van a pagar por mentir? Más bien, por creer en lo que los cristianos, los primeros discípulos creyeron, fueron crucificados. ¿Qué tienen que ganar? ¿Qué tienen que aprovechar ellos de decir que Jesucristo fue Dios? ¿Qué tienen que ganar? La muerte, la persecución, el cielo, si es verdad que Jesucristo fue Dios. Entonces, dice un testimonio de Juan, que personalmente vivió con Cristo Jesús. La única conclusión a la que puedo llegar yo, escuchando sus prédicas, viendo lo que Él hizo, levantando a los muertos, convirtiendo agua en vino, Él es Dios. Y si me quieres matar por eso, mátame, porque estoy convencido al 100% que Él es Dios. Sigue en Juan 8, 53 al 59. Y de hecho, a Cristo Jesús mismo lo acusaron de blasfemia, que para los judíos es hacerse uno Dios, siendo un ser humano, ¿no? Es una falta de respeto, pues una falta de respeto tremenda en los ojos de los judíos, que era, pues que merecía la muerte. A pedradas, el decir que uno es Dios cuando no lo es. Mire que Jesús nunca lo negó. Nunca lo negó. Juan 8, 53 a 59. Dice la palabra aquí: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió,
y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. O sea, eres un loco. ¿Quién te crees, Jesús? Y miren lo que dice Jesús en el versículo 58. Jesús les dijo, de cierto, os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Los judíos entendieron lo que él estaba diciendo. Dice aquí, y por eso en el versículo 59, tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo y atravesando por en medio de ellos se fue. ¿Qué está diciendo Jesús aquí cuando dice, antes de que Abraham naciera, de que él fuera creado, yo soy? ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Vemos la palabra en Éxodo 3, versículos 10 al 14. En el Antiguo Testamento vemos que yo soy es uno de los nombres de Dios, ¿no? Estamos aquí hablando de Moisés. Dios lo manda a hablar con el faraón y a rescatar al pueblo de Israel. Entonces vemos en el versículo 10, Éxodo 3, 10. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Amén. Dios al decir que yo soy es su nombre, está diciendo dos cosas. Pues primeramente que ese es su nombre, ¿no? Y aquí hablamos de, es una doctrina, la aceidad de Dios. La palabra aceidad significa autoexistencia. ¿Ok? Dios es el único ser que nunca fue creado, que ha existido desde el principio, autoexistido. La aceidad de Dios significa que Dios existe en sí mismo, por medio de sí mismo y para sí mismo. Dios es autoexistente, nadie lo creó. Dios es el soberano todopoderoso, nadie es como Él. Y Dios dice, yo soy. Yo soy. Es cuando Jesús le dice a los judíos, antes de que Abraham fuese, Abraham el padre de su fe, yo soy. Ustedes me preguntan, ¿quién eres? ¿Quién te crees? Pues te digo lo que yo soy. ¿Quién yo soy? Yo soy Dios. Yo soy el creador de Abraham. Yo soy el consumador de la fe de Abraham. Abraham me esperó a mí y ya ha llegado. Yo soy esa persona. Les dijo la verdad. Y por decir la verdad, ellos dijeron, eres blasfemo. Siendo ser humano te haces igual a Dios. Y por eso lo crucificaron. Todo lo que Jesús tenía que hacer para no ser crucificado fue decirle, miento, yo no soy Dios. Simplemente soy un buen maestro, moral, ético, buena persona con mucho amor, pero no soy Dios. Pero Jesús nunca lo negó. Y como les digo, de hecho fue por eso mismo que lo crucificaron. Y lo vamos a ver en los evangelios. Miren Juan 10, 27 al 33. Miren lo que dice Jesús una y otra vez en los evangelios. Dice aquí, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Puede un ser humano dar vida eterna? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Si yo les digo así, usted, si cree en lo que yo digo, vivirá eternamente, ¿me creerían sí o no? Un mentiroso, estafador. ¿Está drogado o qué le pasa? Está loco. Lo llevamos al manicomio, ese está loco, tiene que internarse con los locos. Pero miren lo que dijo Jesús. Yo doy vida eterna.
no perecerán jamás. Solamente Dios puede hacer eso. Y sigue Jesús para explicarle claramente a los judíos que Él es Dios. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Mire, otra vez, entienden, o sea, ellos entienden, pero se ofenden. Entendieron exactamente lo que estaba diciendo Jesús. Yo creo que algunos de ellos entendieron mejor que sus discípulos. Dicen, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle por la blasfemia que estaba diciendo que Él era Dios. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedráis? ¿Qué he hecho malo yo? Para ustedes, el decir que yo soy Dios, yo sé que es malo. Pero, ¿han visto la prueba? Dice en el versículo 33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre, te haces Dios. Mateo 9, versículos 1 al 8. Jesucristo, con cada palabra que Él dice, deja clarísimo que Él es Dios. Si ustedes, como los testigos de Jehová, dicen, Jesucristo no es Dios, entonces ustedes hacen a Jesucristo un mentiroso. No a mí, no al pastor, no a la doctrina de una fe, a Cristo Jesús mismo. Es una ofensa personal contra Él, porque Él mismo dijo, yo soy Dios. Mateo 9, versículos 1 al 8. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ¿qué es lo que dijo Jesús aquí? Ten ánimo, hijo, eres sano. Ya te sané, levántate. ¿Qué dice Jesús? Tus pecados son perdonados. Pero Él no vino a ser perdonado, Él vino a ser sanado. Él es cojo, Él es paralítico, Él no es pecador, Él vino a que lo levantara, ¿no? Entonces, ¿por qué Jesús responde de esta manera? Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Y los judíos que escucharon eso entendieron claramente lo que estaba diciendo Jesús. Miren el versículo 3. Entonces, algunos de los escribas decían dentro de sí, este blasfema. O sea, se hace Dios cuando no lo es. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, wow, Jesús que es omnisciente, wow. Ellos en secreto dicen, Él está blasfemando. Jesús les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Wow. Dice Jesús aquí, porque ¿qué es más fácil? Decir, los pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. ¿Cuál es más fácil entre las dos cosas? Es más fácil porque no hay manera de comprobarlo, ¿no? Dice en el versículo 6, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, y solamente Dios puede perdonar los pecados, porque cuando uno peca, Dios es el ofendido. El único que puede perdonar es el ofendido. ¿Cierto o no? Si el hermano Ángel le ofende a Hernán, feo, y yo voy a Hernán y le digo, hermano Hernán, te ruego por favor, con mucha humildad, ten misericordia de mi hermano Ángel, perdónalo por favor. Y el hermano Ángel no sabe lo que él hizo, cómo lo ofendió, y que yo vaya en su lugar y le pida perdón. Que luego yo vaya al hermano Ángel y le diga, ¿sabes qué? El hermano Hernán te perdonó. ¿Tengo yo la autoridad de hacer eso? No, porque el ofendido es el que tiene que perdonar. Y cuando pecamos, el ofendido siempre es. Entonces el único que puede perdonarnos es. Y si Jesucristo dice, tus pecados son perdonados, es porque Él es. Dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Entonces hizo lo más difícil, que es levantar al paralítico. Entonces Jesús está diciendo, lo que no puedes ver, lo más fácil, decirlo, porque no haya pruebas, eso también yo lo puedo hacer. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Amén. Ahora, después de toda esta explicación, si hay algunos de ustedes que no creen en la divinidad de Jesucristo, yo me rindo. O sea, váyanse de aquí. O sea, de nada les va a servir lo que les hablo porque les estoy explicando lo que dice Dios mismo en su palabra. Y si aún no están convencidos de que Jesucristo es Dios, entonces
busquen el templo de los testigos de Jehová, o busquen a los mormones, o si quieren ser hindúes que tienen sus 330 millones de dioses, también lo pueden hacer. Pero si están aquí sentados es porque ustedes creen en la palabra de Dios, que Jesucristo es Dios. Amén. Ahora ya con eso ya vamos a ver la palabra en Juan 19, 1 al 16. Y vamos a ver cómo Jesucristo nunca se negó. Nunca dijo, yo no soy Dios. En Juan 19, versículos 1 al 16. Dice la palabra de Dios así. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. ¿Por qué? Porque Pilato le dijo a su esposa, no mates a ese hombre porque él es justo, él es inocente, no lo toques. Entonces, por ese miedo, Pilato no lo quiso matar y dijo, lo voy a castigar casi a la muerte y les voy a mostrar a los judíos cuánto daño le he hecho, pero luego lo voy a dejar ir libre. Ese era el pensar de Pilato. Entonces no lo mató, simplemente le azotó, pero bien feo. En el versículo 2 dice, y los soldados entretejieron una corona de espinas para mofarse, para burlarse de Jesucristo, quien es el rey verdadero, que se merece una corona de oro, de joyas, de todo lo que existe en esta tierra, en este universo. Y el ser humano, la criatura, el que fue creado por el creador, le pone una corona de espinas y se ríe, se mofa, se burla de él, le escupe en la cara. Mire lo que dice aquí. Y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, se burlaban de él. ¡Ja! ¿Eres rey? ¿Eres salvador? Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, y lo trajo, todo ensangrentado delante de los judíos. Mira lo que yo le hice. Ahora no lo maten, vamos a dejarlo ir libre. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y de hecho, ningún delito halló en él. Por lo menos porque no es judío, no entiende la ofensa de lo que es la blasfemia. Los judíos, la única cosa que podían decirle a Pilato, que era el emperador romano, en nuestra tradición religiosa, la blasfemia se paga con la muerte. Y él ha dicho que él es Dios. Y Pilato viene y dice, pues yo no soy judío, yo no tengo la misma creencia de ustedes, así que yo no creo que él sea merecedor de la muerte. Nada ha hecho este hombre. Lo quiere dejar ir libre. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre, miren, lo he hecho pedazos. Inocente que es. ¿Ya están satisfechos ustedes, judíos? Ya dejémoslo ir. Dice en el versículo 6, cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo ¿qué? Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, yo me lavo las manos. Tomadle vosotros y crucificadle porque yo no hallo delito en él. Que la sangre de Cristo esté sobre ustedes y no sobre mí, porque yo no encuentro ningún delito en este hombre. Y mire, los judíos otra vez lo quieren convencer. Los judíos no tienen el poder para crucificarlo. Dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. No lo quiere matar. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, imagínense, todo ensangrentado con una corona de espinas, en silencio. ¿De dónde eres tú? ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Por qué te quieren matar? ¿Qué hiciste? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato. O sea, Pilato era el emperador, era digamos el líder romano sobre esa región judía. Entonces él dice, ¿a mí no me hablas? ¿Me vas a faltar al respeto así? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte? ¿Que tengo autoridad para soltarte? ¿No sabes quién soy yo? Si yo fuese Jesús y hubiera dicho ahí, ¡ja! ¿Y no sabes quién soy yo? Pero Jesús se quedó callado. Mira lo que le dice. Ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Este Pilato se queda compungido y dice, ¿qué hago? O sea, él no es un hombre malo. Los malos son los que lo quieren crucificar. ¿Qué hago? Pero si no lo crucifico, los judíos se van a rebelar contra mí y ya el emperador por no poder controlar a los judíos,
Pero si lo mato, mato a una persona inocente. Y mi esposa misma me ha dicho que nada ha hecho que merece la muerte. Entonces dice en el versículo 12, desde entonces procuraba Pilato soltarle. Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se pone. Entonces en el versículo 13, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua. Y qué interesante que es la Pascua, porque la Pascua en el Antiguo Testamento es cuando mataron la oveja inocente y pusieron la sangre sobre los dinteles para que el espíritu de la muerte, el ángel de la muerte, pasara por encima y no tocara a los judíos. Obviamente es simbólico que Jesucristo es el verdadero Cordero de la Pascua, que es su sangre que nos salva del pecado y de la muerte, de la condenación eterna. Amén. Entonces no es pura coincidencia aquí, no es pura casualidad. Se ocurrió todo esto en esta fiesta para mostrar que Jesucristo es el verdadero Cordero de Dios. Y aún así los judíos no creen. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Entonces ahorita Pilato pues está burlando, ¿no?, de los judíos también. Aquí está tu rey. No, él no es nuestro rey. César es nuestro rey. Mátalo, crucifícalo. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Jesucristo nunca ni una vez dijo, yo no soy Dios. Él dijo, soy Dios, y si me van a matar por eso, pues mátenme, porque yo no puedo mentir, yo soy la verdad. Yo soy Dios. Escuchen estas palabras del autor cristiano C.S. Lewis, que fue un hombre súper inteligente, que llegó a conocer al Señor Jesucristo ya muy tarde en su vida. O sea, él era escéptico, él no creía en Jesucristo, era incrédulo, pero luego ya en su adultez llegó a conocer al Señor Jesucristo. Un hombre muy inteligente, y miren lo que dice. Dice, estoy intentando con esto prevenir el que alguien diga esa majadería que a menudo se dice de él. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral. Tiene buenas enseñanzas, pero no acepto su pretensión de ser Dios. Tiene buenas enseñanzas, pero fue mentiroso. Él no fue Dios. ¿Cómo puede una persona mentirosa ser una persona moral? No entiendo eso. Pero bueno, hay personas que dicen, sí me gustan sus enseñanzas, el amor, la paciencia, la humildad, tantas cosas, pero él no fue Dios. Y C.S. Lewis dice, la persona que dice eso es un tonto. O es Dios o no lo es. Sigue aquí. Eso es precisamente lo que no debemos decir. Un hombre que fuera simplemente un hombre y dijera la clase de cosas que Jesús decía, no sería un gran maestro moral. Sería ya sea un lunático, un loco, en el mismo nivel que el que dice que es un huevo escalfado. Un hombre que diga, yo soy un huevo escalfado, es un loco. Si dice, si es Luz, a ese mismo nivel de locura estaría Jesucristo. Si él dijo todo lo que él dijo, no siendo Dios. Es o un loco o es el demonio del infierno. Tienen que elegir. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o un loco, o algo peor. Pueden encerrarlo como a un loco, pueden escupirle y matarlo como a un demonio, o pueden caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Esas son las únicas opciones. Pero no vengamos con tonterías condescendientes acerca de que Él era un gran maestro humano. No nos dejó abierta esa posibilidad. No tenía ninguna intención de hacerlo. Jesucristo nunca vino y dijo, yo soy un buen maestro, aprendan de mí. Dijo, yo soy Dios, adórenme a mí, créanme a mí. Amén. Vamos a ver entonces, dejamos eso claro, ya con eso estamos claros de que Jesucristo fue Dios, amén. Y vamos a ver entonces las dos razones por las cuales el Salvador tiene que ser 100% divino. ¿Ok? Dos requisitos, dos razones. Para que por su naturaleza divina, su obediencia y su sufrimiento fueran perfectos y eficaces. ¿Qué quiere decir eso? Queremos ver la palabra en Romanos 3, 21 al 26. El problema que tenemos nosotros siendo pecadores es que Dios es un juez justo y Dios es el ofendido por nosotros y Dios es el que nos debe castigar, ¿no? Entonces Dios también tiene que ser el que nos perdona
Y para perdonarnos, Dios tiene que recibir una paga infinita. Porque en fin, Dios es un Dios infinito, amén. ¿Entienden eso? Dios es un Dios infinitamente grande. Entonces cualquier ofensa, aunque sea la ofensa más pequeña, en contra de este Dios infinitamente grande, se merece un castigo infinitamente, o sea, un castigo eterno, ¿no? Y lo que tenemos que pagar es un precio infinitamente grande que ningún ser humano puede pagar. Vemos la palabra en Romanos 3, versículos 21 al 26. Dice la palabra de Dios así. Romanos 3, versículos 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, como expiación, como sacrificio, como sustituto, por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia todos los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Amén. Para dejarnos ir libres, se tiene que pagar la deuda infinita. Y una deuda infinita no la puede pagar ningún ser humano, simplemente lo puede hacer Dios. Vemos aquí las balanzas de la justicia de Dios, ¿ok? Hablando de la grandeza infinita de su gloria. Entonces, contra un Dios tan glorioso, tan grande, aún la más pequeña ofensa se hace infinitamente grande. Entonces, si el pecado nuestro merece, y tenemos en un lado de la balanza la muerte, pero la muerte no de un ser humano, sino de Dios. Cualquier cosa que pongamos nosotros al otro lado de la balanza no va a poder justificarnos. Amén. El único que puede poner todo su peso sobre este lado y levantar el pecado y pagar la deuda nuestra es Dios mismo. Ahora, la paga del pecado es muerte. Y Dios no puede morir porque Él es eterno. Entonces Dios, para pagar el precio eterno, con su muerte, envía a su Hijo amado Cristo Jesús. Como ser humano que puede morir, pero como Dios que puede pagar el precio infinito. Amén. Por ejemplo, si yo, siendo una persona muy generosa y bondadosa, yo les digo a ustedes, les digo, Matilde, hermana Fátima, hermana Francisca, yo sé que ustedes, hermanas, son pecadoras y le han fallado a Dios. Cada chisme, cada mentira, Dios lo sabe todo. Pero les quiero decir algo, yo que soy muy buena persona, dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Los amo tanto, las amo tanto a ustedes que yo voy a morir en su lugar. ¿Ok? Así que no se preocupen, ustedes tendrán la salvación, se irán al cielo. Yo moriré por ustedes y pagaré la deuda que ustedes tienen con Dios. ¿Qué dirían ustedes? Una Matilde, ¿qué me dirías? Gracias, pero no gracias. ¿O estás loco? ¿Quién te crees? ¿Eres Dios? ¿Puedes perdonar los pecados que he cometido contra Dios? Yo espero que ustedes me digan eso, ¿no? Que no me digan, muchas gracias, tú eres mi salvador. No, locas, estarían mal si dijeran eso ustedes. O bien tendrían que decirme, no, gracias, pero no gracias porque usted no puede salvarme. Usted también es un ser humano pecador igual que yo. Así que no, gracias. El sacrificio que usted le entrega a Dios es un sacrificio contaminado. Eso de nada me va a servir. Yo creo que hasta me va a ir peor. Si sus pecados también las tengo que cargar yo. Usted siendo supuestamente el que me ayuda. Si yo tengo una deuda, ¿puedo yo ayudar a otra persona que tiene una deuda? No. ¿Puede un pecador pagar el precio de otro pecador? Jamás. Solamente Dios lo puede hacer. En las balanzas de justicia, de la justicia misma de Dios, solamente Dios puede pagar el precio de los pecados. Y es por eso que Jesucristo fue Dios. Es por eso que Él es Dios. Amén. El segundo punto, y también que Él fuera capaz de soportar la ira justa de Dios contra el pecado y vencer la muerte. Esto también es muy importante. ¿Por qué?
Porque si Jesucristo dijera tantas cosas, yo soy la vida y la resurrección, el que cree en mí no morirá, mas tendrá vida eterna. El que dice eso, predica todo eso y luego se muere y se queda muerto, enterrado, no tiene poder, no tiene autoridad, no tiene crédito, no tiene lo suficiente para poder decir lo que él tanto andaba predicando. Pero si él dice, yo soy la vida y la resurrección, todo el que cree en mí vivirá eternamente. Luego él muere, pero él resucita y dice, mire, como les dije, soy la vida y la resurrección. La muerte no me pudo vencer, no me pudo atar. Yo vencí a la muerte, resucité en poder, y de la misma manera que yo resucité, ustedes también resucitarán conmigo en ese postrer día. Por eso dice la palabra aquí en Hebreos 2, versículos 22 al 24, que por eso también Jesucristo tuvo que ser Dios, para vencer la muerte y resucitar en poder. Porque yo no conozco a ningún... Hechos 2, 22 al 24, disculpe, Hechos. Gracias, Ruth. Ya estoy envejeciendo. A los 33 años ya me está fallando la mente y los ojos y me van a regañar ustedes los que ya tienen sus 40 y 50 años, pero bueno. Hechos 2, 22 al 24. ¿Por qué el Redentor del Salvador tiene que ser Dios? Para vencer la muerte y para comprobar, para confirmar que todo lo que Él dijo, lo predicó, es verdad. Hechos 2, 22 al 24. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. No fue un accidente, fue parte del plan original de Dios desde el principio, que iba a pasar así. Entonces, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, a este hombre prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Miren esa convicción del pecado que les llegó a estos judíos que escucharon esto. Nosotros mismos fuimos los culpables de matar al Salvador. Por ahí no termina. El apóstol Pablo sigue las buenas nuevas. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, dice el apóstol Pablo. Porque Jesucristo es Dios y la muerte no puede vencer, la finiquidad no puede vencer a la infinitud, a la eternidad de Dios. Mire en 1 Corintios 15, 12 al 22. Y hermanos y hermanas, mire, por eso el apóstol Pablo dice aquí que si Jesús no resucitó, la fe cristiana no puede existir. No puede existir. Porque no estamos fundamentados sobre la verdad. Todo es una mentira. Y si es mentira, es arena movediza y todo se cae, todo se derrumba. O sea, el pilar, la columna que sostiene nuestra fe es la resurrección de Jesús. Eso es lo que lo distingue de las demás personas. Es el único que resucitó en poder. Todos los demás que dicen, yo sé el camino al cielo, murieron y están muertos. Por el que dijo, yo soy la vida y la resurrección. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese mismo resucitó en poder. Amén. 1 Corintios 15, 12 al 22. Dice la palabra de Dios así. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Hermanos y hermanas, todo lo que dura, todo lo que es bueno tiene que ser basado, fundamentado en la verdad, no sobre la mentira. Porque si no, todo se cae. Pregunta, ¿qué pasó en México? Que fue algo triste. Después del terremoto, supuestamente el nombre de la niña que estaba... Frida Sofía. ¿Qué pasó? Era mentira. ¿Cómo se sintieron ustedes al escuchar eso que era mentira? Que no, defraudados. Tristes. Entonces, ¿por qué voy a creerles a ellos si es una mentira, no? Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Si Jesús no resucitó, yo soy el primer mentiroso de aquí,
el más estafador, engañador. Dice, nuestra predicación es vana, su fe es en vano. Las oraciones que ustedes hacen a Dios en el nombre de Jesús no le llegan a Dios porque Jesús no resucitó. ¿Por qué dan su ofrenda? Porque viven así. Dice el apóstol Pablo, si cae la resurrección, cae la fe cristiana, se derrumba todo. Pero él está tan confiado en la resurrección de Cristo Jesús y en la divinidad, deidad de Jesús, que él predica todo esto. Y mire lo que él dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Aún estás condenado a la muerte eterna, al infierno. Te dije que había un camino al cielo, que podría ser salvo y que existe la vida eterna. Ups, Jesucristo no resucitó. Ups, les mentí. Ups. Les dije que había un avión que nos podía llevar al cielo. Pero ups, no hay gasolina. Ups, ese avión no existe. Ups, no hay para el pasaje. Dice aquí el apóstol Pablo, si Jesucristo no resucitó, todo es en vano. Entonces también los que duermen en Cristo perecieron, están muertos. No están en el cielo, están en el infierno. Si en esta vida solamente, y mira lo que dice el apóstol Pablo aquí, está tan seguro de que todo esto es la verdad, que dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración. La palabra aquí no es conmiseración, somos los más ridículos, somos los más tontos, los más estúpidos, engañados de todos los hombres. Pero, dice en el versículo 20, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Amén. Hermanos y hermanas, Cristo Jesús murió. Él murió. Los cristianos no tenemos que avergonzarnos del hecho de que nuestro Rey, nuestro Salvador, nuestro Dios murió. Más bien tenemos que estar orgullosos de que Dios me amó tanto que estuvo dispuesto a sufrir esto por mí. Los musulmanes dicen, Jesucristo solamente fue un profeta, pero Él no es Salvador. ¿Por qué? Porque Él murió. La muerte para los musulmanes es la debilidad. Pero para nosotros los cristianos, y miren, yo creo que los musulmanes querían un Jesucristo así. No, la muerte no me puede dominar. Yo soy el superpoderoso superhéroe He-Man. Este es el Salvador que quiere el mundo. Pero nuestro Salvador, hermanos y hermanas, que fue a la misma vez ser humano y misma vez Dios, Él murió. Él murió. Pero gracias a Dios, que siendo Él divino, siendo 100% Dios, Él resucitó en poder. Y mostró a través de su resurrección que Él era capaz de pagar ese precio infinito por nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. Amén. Así que es sumamente importante, hermanos y hermanas, estas doctrinas. La humanidad de Jesús y la deidad, la divinidad de Jesucristo. Amén. Espero que les haya quedado eso claro, grabado en la mente, la importancia de la divinidad de Jesús. De repente llega un testigo de Jehová y le dice, pero es que Jesús no es divino, es un ángel, es el arcángel Gabriel o tantas cosas, que fue creado por Dios. Dice, no. Disculpe, lean la Biblia por favor. Y lean la Biblia correcta, no la de ustedes que está mal interpretada y mal traducida. Leamos la Biblia, la palabra de Dios. Jesucristo es Dios. Él dijo que Él era Dios y por eso lo mataron. Y Él nunca se negó. Él murió. Pero para mostrar que Él de verdad fue Dios, resucitó en poder. Amén. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro delante de Dios. Quiero que escuchemos nosotros la canción que cantamos aquí, la canción Por Siempre. Quiero que se enfoquen en la letra y que escuchen el poder de la victoria que tenemos en Cristo Jesús, que fue a la misma vez 100% ser humano, pero a la misma vez 100% Dios, que venció a la muerte, venció a la tumba, la condenación
y nos da la vida eterna por medio de la fe. La luna entristeció, el sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó el peso del pecado sobre él. Suspiró, el cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas, la guerra en el Sion, la muerte derrotó, el infierno fue el fin vencido. La tierra retumbó, la piedra él quitó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a él la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre él es digno, vivo está, vivo está. Es la palabra de Dios. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros sabéis, mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Gracias te damos, Padre Dios, en esta mañana, por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra, de escuchar tu voz, oh Cristo Jesús, de tener más convicción en nuestros corazones, una confirmación clara de que tú eres el Salvador que tú dices tú eres. Podemos confiar plenamente en tus promesas, en tus palabras, porque tú eres a la misma vez 100% humano, compadeces nosotros, entiendes nuestro sufrimiento, moriste en aquella cruz, que tú eres 100% divino, 100% Dios, el poder pagar el precio perfecto que Dios requería de nosotros, que ningún ser humano podía pagar, que tú venciste a la muerte en poder, para confirmar la verdad, que tú eres Dios, que tú eres nuestro Salvador. Gracias, Padre, te damos por las enseñanzas que nos da tu palabra, que sin tu palabra escrita, sin la palabra revelada, estaríamos perdidos, sin conocerte a ti, oh Dios, a ti, tu corazón, tus propósitos, tus deseos, tu amor hacia nosotros. Te damos las gracias por la palabra encarnada, Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestro Rey, el que es digno de recibir toda alabanza, adoración. Entregamos nuestro corazón, nuestra vida a Cristo Jesús. Úsanos para tu reino eterno. Confiados en ti, en tus promesas. Ayúdanos a predicar este evangelio, que ya te conocemos a ti, Cristo Jesús, el único Salvador, el único camino, la verdad, la vida, la resurrección. Tú, Jesucristo, eres Salvador. Confiamos en ti, te celebramos a ti, te glorificamos a ti. Ayúdanos a predicarte en toda parte el evangelio de Cristo Jesús, las buenas nuevas de la salvación que tenemos en ti. Gracias por esta tarde de bendición y todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos y hermanas, quiero reconocer a algunas personas que nos están visitando por primera vez. Maribel y María vienen de México, yo creo que fueron invitadas por Vicenta, que si pueden ponerse, o por Claudia, si pueden ponerse de pie, por favor. Un aplauso fuerte a Maribel y a María, que Dios las bendiga grandemente.
Un placer tenerlas con nosotros aquí y Maribel con su hija también. Esperamos que no sea la última vez y que podamos seguir creciendo en nuestra fe y en amor hacia Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por visitarnos hoy día. Pueden tomar asiento. Un anuncio importante, si ven en el boletín hay varios anuncios. Primeramente, pues el que tenemos culto el día martes, tenemos noche de oración y adoración a las 8 de la noche este martes, así que no se lo pierdan. El jueves seguimos en nuestro estudio bíblico aquí en la iglesia a las 8 de la noche, así que no se olviden de eso. El próximo mes, la primera semana del mes de octubre, siempre celebramos el aniversario de la iglesia de Antioquía. Ya este año cumplimos 23 años de la fundación de la iglesia de Antioquía y vamos a recibir un invitado especial desde Corea. El pastor se llama Dong Jo Pek. Yo creo que está mal en el boletín, Dong Jo Pek. Él predicará 7 veces. El jueves por la noche, luego el viernes por la madrugada de la noche, sábado madrugada de la noche, domingo mañana y tarde. Son 7 veces que va a predicar sobre el tema de la restauración, de la sanidad de la restauración. Si alguno de ustedes quieren participar en los cultos, me avisan con anticipación para yo preparar la traducción que va a ser en la capilla principal. Amén. Oremos también por el viaje misionero a México. El hermano Kim y yo nos vamos a México del 18 al 23. Vamos a ir a San Pedro Petlacala a bautizar a los nuevos miembros, a darles el estudio del catecismo. Y los de Oaxaca también van a llegar a Petlacala a recibir el curso. Así que otro anuncio importante, como ustedes ya saben, del terremoto del sismo en México. Y de hecho ayer también por la mañana hubo otro de 6.1 con epicentro en Oaxaca. Nosotros como cristianos yo creo que tenemos el privilegio, el deber de poder apoyar a las personas necesitadas, ¿no? Entonces vamos a empezar a recaudar una ofrenda de amor para los afectados en México. Yo voy a seguir investigando maneras de que toda la ayuda, el 100% de la ayuda llegue a los damnificados, a los afectados, porque yo sé que en México hay mucha corrupción y que a veces la gente lucran de las tragedias de los demás. Buscaremos la manera de que no pase eso y que el 100% de lo que entregamos aquí llegue a los necesitados. Amén. Así que vamos a seguir recaudando, colectando esa ofrenda de amor, empezando hoy. Si gustan, ponen ustedes en el sobrecito cuánto quieren dar para la ofrenda de amor en México, los afectados en México. Y vamos a ir colectando eso y luego entregaremos la ofrenda a los necesitados. Amén. De repente, si ustedes conocen de alguna manera de que todo llegue bien allá en México, puede ser a través de una iglesia, una organización cristiana, sería bueno hacerlo de esa manera. Amén. Hoy tenemos reunión de hombres, de varones, después del almuerzo, así que hombres no se vayan. Vamos a compartir un tiempo, peticiones de oración, una enseñanza breve y vamos a compartir nuestras vidas juntos. Amén. El próximo domingo, el 1 del mes, vamos a salir a predicar el evangelio en Upper Darby y en Norristown después del almuerzo. Muy bien. Con eso vamos a concluir el culto de hoy. Vamos a entregar nuestras ofrendas, vamos a orar por la ofrenda y vamos a recibir la bendición de Dios. También quiero darle gracias a Cosme y Norma que han preparado la comida para el día de hoy. Y también hoy vamos a celebrar a los cumpleañeros del mes de septiembre. Así que vamos a juntarnos después del culto, a disfrutar un tiempo juntos almorzando. Vamos a ponernos de pie en este momento, vamos a orar por la ofrenda, vamos a recibir la bendición de Dios para concluir el culto que entregamos en este día. Padre Celestial, cuán grande y misericordioso eres, cuán lleno de amor y gracia hacia nosotros. Te pedimos, oh Dios, en este momento, con mucha humildad, que tu bendición esté sobre nosotros, que podamos nosotros compartir el evangelio con todo el mundo, teniendo esa confianza plena en Cristo Jesús nuestro Salvador. Te entregamos esta ofrenda sabiendo que todo lo que hacemos y entregamos a ti, oh Dios, por medio de Cristo Jesús, no es en vano, no es en balde, que estamos invirtiendo en el cielo.